Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Qué bendición saludarlos. Bienvenidos una vez más a este espacio devocional. Qué gusto poder saludarles. Recuerde que estamos aprendiendo en esta serie que hemos denominado Viajes Obligados. Y hoy tenemos la instrucción bíblica también con respecto a otro viaje que tuvo que realizar otro personaje. Curiosamente, ese viaje no lo tenía presupuestado. Fue obligado a hacer dicho viaje, pero siempre había un objetivo en Dios porque ese viaje se tuvo que realizar. ¿De quién estoy hablando? Hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Pero vea lo curioso de todo esto. Moisés tuvo que hacer su primer viaje cuando era un bebé. Su segundo viaje cuando ya tenía 40 años. Su tercer viaje cuando cumplió 80 años. Y ese viaje prácticamente es ida y vuelta. Pero es impresionante cómo en todo lo que Dios desarrolla para la vida de Moisés, hay una enseñanza tan especial para la iglesia en este tiempo. Por eso queremos aprender hoy acerca de la vida de Moisés en el espacio devocional. Bienvenidos entonces y entramos de lleno. Quiero leer un pasaje de la Escritura y para ello debo buscar el libro de los Hechos. Porque es aquí donde yo quiero sacar esta palabra y quiero exponer ante ustedes cómo es que un hombre llamado Esteban, que por cierto fue apedreado a causa de la predicación que estaba trayendo, ¿cómo es posible que este hombre llamado Esteban se tenga que enfrentar a una situación terrible por el único hecho de predicar? Y es que es este hermano llamado Esteban, al que mataron, quien nos presenta la prédica o les presentó la predicación a aquellas personas, pero que queda en el relato bíblico para que nosotros aprendamos acerca de la vida de Moisés y este viaje que tuvo que hacer de forma obligada. Libro de los Hechos, capítulo 7, y quiero leer a partir del versículo, 20. A partir del versículo 20, en el libro de los Hechos, capítulo 7, dice la palabra: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le escogió y le crió como a hijo suyo. Bueno. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Quiere que le diga algo para empezar? Yo difiero, de eso es muy asunto personal, cuando alguien dice que Moisés era tartamudo. Por lo menos yo, en la forma en que veo todo esto, un egipcio no podía tolerar a alguien de esa manera. Lo formaron. Y esa cultura egipcia era una cultura muy rica en conocimiento, muy exigente. Imagínense ustedes, los faraones estaban muy preparados. Y resulta que Moisés, lo veo así porque era el nieto del faraón, como que iba también en esa vía. Por supuesto, uno dice, se preparó seguramente. Cuando Moisés dice, yo soy tardo de palabra, que Moisés era de pocas palabras. Ese es mi concepto. Vamos entonces a ver lo que sucede. Resulta que hubo un tiempo, como se repitió también en el tiempo de Jesús, y vamos a ver las cosas interesantes que nos deja esa escritura, ese relato, y es que hubo un tiempo en que la escritura dice que murió José. Se recuerda del último pasaje que leímos, y José fue llevado a Egipto, y el hombre llegó a hacerse grande allí, y había en ese tiempo el faraón que respetaba a Moisés porque sabía lo que representaba para el pueblo egipcio José. Sin embargo, este faraón murió y se levantó otro que no conocía a José. Y ahí comenzó un problema serio. ¿Por qué? Porque resulta que
Los egipcios dijeron, bueno, esto está complicado. Y aquí dicen ellos, o dice el faraón, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, comenzaron a oprimirlos, les dieron más trabajo, y bueno, eso no detuvo a los hombres, al contrario, mientras más trabajo le daba al pueblo y los hombres trabajaban más duro, dice que más se multiplicaban y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuga, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Bueno, ahí estaba la orden, que mueran, que se mueran. Sin embargo, en el capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El relato está en el libro de los Hechos también. Estoy leyendo Éxodo 2. Oiga pues. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió y vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, y dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija respondió, entonces ve. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, el cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, primer viaje, por eso le digo, el primer viaje que es obligado Moisés a tomar es este precisamente, en un barco improvisado. Bueno, ni tan improvisado porque tenía mucho conocimiento la mamá. Jocabed sabía, hizo su barquilla con juncos y la impermeabilizó. Allá iba el barco con el niño adentro. El primer viaje obligado de Moisés. Había una razón sustentable, sustanciosa, una razón poderosa por la que debió irse de viaje Moisés sin haberlo pedido, sin saber a dónde iba, sin saber quién lo había mandado y quién lo iba a recibir, prácticamente a sus expensas. Pero no cabe duda que todo esto era plan perfecto de Dios. Por eso le digo, y hemos estado aprendiendo estos últimos días, que los viajes obligados, los que no teníamos pensado hacer, no necesariamente tienen que ser negativos, no necesariamente tienen que terminar en tragedia. Puede que los viajes obligados hayan sido motivados por Dios y por eso debemos tener cuidado en entender qué es lo que Dios está enseñándonos. Resulta que el primer viaje que Moisés hace es en un barco. Él ni sabía manejar un barco, no sabía dirigir un barco, pero lo pusieron en un barquito y se fue por el río. Lo recibió la hija del faraón, la orden había sido dada, ningún varón hebreo debía vivir, este muchacho también debía morir en las manos de los egipcios, pero el plan perfecto de Dios. Le afloró a la hija del faraón el instinto materno. ¿De dónde le salió? No lo sé. El asunto es que la Biblia dice que abrió la canasta y tuvo compasión de él. El instinto materno, aun cuando ella dijo, hijo de hebreos es, pero dijo, yo me lo quiero quedar. Le habló a su padre. El asunto es que se quedó con el niño. Y entonces Moisés, a pesar de que hubo un tiempo que fue el tiempo de la lactancia,
que fue amamantado por su propia madre, llegó el momento en que debió quedarse en el palacio del faraón. Y allí el hombre fue enseñado en la cultura, fue enseñado en toda la cultura egipcia, una rica cultura, por supuesto. Y cuando uno se da cuenta de lo que está sucediendo, resulta que este viaje obligado de Moisés, del cual, me imagino yo, después se enteró, tuvo que haber sido la mamá la que de alguna manera le insistió y le dijo acerca del proyecto que Dios tenía con Moisés. Pero él no lo entendía. Era apenas un niño, un bebé que corría peligro porque el pensamiento diabólico del faraón era: maten a todos los hijos varones, a todos los niños mátenlos. Y resulta que Dios se reservó a un hombre llamado Moisés. De hecho, el nombre Moisés se lo puso la hija del faraón. Era tan así que no le habían puesto nombre los papás. No, estaba expuesto. Y resulta, dijo, bueno, como lo saqué de las aguas, le voy a poner Moisés. Todo lo que sucede en el palacio, 40 años después, hay otra escena. ¿Qué sucedió en el palacio durante esos 40 años? No lo sé. El asunto es que el relato bíblico no nos lo tiene, pero 40 años más tarde, según lo que yo leo en la Escritura, dice la palabra, y le leo según lo que el libro de los Hechos o la predicación que presenta Esteban ante la multitud, dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Ve? 40 años más tarde, hay una escena muy importante. Hay una escena que resaltar porque tiene que ver con los planes que Dios había determinado para Moisés y para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Escuche esto. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahí está el primer propósito y el más grande propósito para el pueblo de Israel, que tiene que ver con el viaje obligado que tuvo que hacer Moisés cuando era un bebé. Lo obligaron, lo enviaron, lo mandaron de viaje porque el hombre no tenía ni siquiera voluntad, no tenía poder de decisión. Cuando nosotros entendemos entonces lo que sucede en esta travesía, nos damos cuenta que la predicación de Esteban va enfocada en el punto claro de enseñar por qué Dios permite que Moisés esté en el palacio del faraón, y el objetivo claro y el diseño perfecto de Dios era único: rescatar a su pueblo, rescatar al pueblo de Israel de esclavitud. Por eso prepara a un hombre llamado Moisés, lo mete en el palacio, lo envía siendo un pequeñito en un viaje que él ni siquiera lo había pedido porque no tenía voluntad, como le dije. Pero fue obligado ese viaje y fue provocado por su propia madre para cuidarlo de la matanza, del asesinato que se estaba dando allí. Pero Dios tenía un propósito. 40 años más tarde, cuando ve que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos hebreos, agarra al egipcio y él lo mata y lo esconde en la arena. Claro, hubo ya algún problema porque se ve claramente el celo que había de los hermanos hebreos hacia Moisés, porque todo mundo sabía la historia de Moisés, que estaba en el palacio mientras sus hermanos estaban llevando lodo, pestilencia, inmundicia, siendo esclavos. Ese recelo estaba allí. Sin embargo, Dios había trabajado en el corazón de Moisés por mucho tiempo, porque dice la Escritura, según la predicación de Esteban, que Moisés pensaba que los hermanos sabían o entendían que Dios les iba a dar libertad por mano de ella. Pero ¿quién le contó a Moisés eso? Tuvo que ser su madre mientras lo amamantaba. Tuvo que ser su mamá mientras le daba la lactancia
Me imagino, es un criterio muy personal, que mientras él estaba mamando de los pechos de su mamá, resulta que la mamá le decía: naciste con un propósito de Dios. Te mandé en un barquillo porque no podía hacer nada, pero es Dios el que está obrando aquí. Ahora estás conmigo y vas a provocar bendición para el pueblo. Dios te llamó para cumplir un propósito poderoso para su pueblo. Y al final de todo, Moisés creció sabiendo esto. Después que vuelve y surge una escena similar, uno de sus propios hermanos le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Porque ahora él se encontró a dos de sus hermanos peleándose, y él los fue a separar. Y le dice uno de ellos: ¿eres tú? ¿Acaso te sientes grande? ¿Quién te puso a ti por juez sobre nosotros? Había esa molestia. ¿Por qué él estaba allí y no estaba con los esclavizados? Porque así somos muchas veces. Y no entendemos la razón por qué Dios mueve las piezas. Y no entendemos por qué Dios está llevando y trayendo y moviendo cada parte de lo que Él decide y diseña en favor de su obra. Entonces, cuando Él ve que estaban peleando dos hebreos, los regaña, y uno le dice: ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros si tú eres igual que nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio ayer? Y se dio cuenta Moisés entonces que esto ya había sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, Faraón decidió matar a Moisés. Esto era curioso. Escucha esto. Resulta que había un problema grande. Él no pidió ir a la casa del faraón o al palacio del faraón. Él era pequeño cuando lo enviaron. Él ni siquiera lo solicitó. Él nació siendo un esclavo. Él nació siendo una persona que debía depender de las órdenes egipcias. Pero en su amor y en la determinación, en el diseño perfecto de Dios, fue el único que sobrevivió a esa matanza, y Dios lo metió en el palacio. Cuando vienen otras generaciones, porque el pueblo siguió allí y siguió allí, vienen otras generaciones, comienzan a saber de la historia de Moisés. O quizá los que estaban allí eran personas grandes que conocieron la historia de Moisés y estaban molestos, estaban celosos. Y dice: ¿quién te puso a ti por príncipe y juez sobre nosotros si tú eres uno como nosotros? Tú eres esclavo igual que nosotros. Tú eres de los que tiene sangre hebrea, en tus venas hay sangre hebrea. ¿Cómo puedes sentirte mal o más que nosotros? Entonces, todo lo que sucede acá es que Moisés descubre una cosa. Ahora sus hermanos no lo quieren y ahora resulta que Faraón lo quiere matar. ¿Por qué el hombre tiene que soportar todo esto si no pidió irse para Egipto? Pero es Dios el que está moviendo las piezas. Por eso es importante, amados hermanos, darnos cuenta que los viajes obligados de parte de Dios siempre tienen algo que resolver, y gracias a Él que nos pone a nosotros como el instrumento para realizar esa bendición. Cuando Él se entera entonces que ya Faraón sabe lo que Él hizo, porque alguien le fue a chismosear, ojo con eso. Similar, ¿no?, lo que sucede con José. Sus hermanos mismos vendieron a Moisés, dándole la información a Faraón posiblemente, y Faraón dijo: no voy a permitir que alguien que tiene sangre hebrea y que esté usurpando el lugar en el palacio, ahora venga y sea el verdugo de uno de los nuestros. Lo vamos a matar. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Moisés se defiende y se queda en el palacio con la posición que tenía como nieto del faraón? Ya el abuelo del faraón seguramente, no sé si ya estaba muerto, pero el asunto es que había otro faraón que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido con Moisés. A raíz de todo esto, surge otro viaje obligado para Moisés. Nadie le dijo, nadie lo organizó, nadie lo presupuestó, nadie lo preparó psicológicamente. Es importante tomar en cuenta esto, hermano. Él agarra camino y escuche esto, otro viaje obligado.
Un hombre que había sido formado en el palacio, con toda la cultura, con la comida más exquisita, con el vestido fino porque eran egipcios y estaba en el palacio, con los ungüentos más aromáticos, con la bendición, con la oportunidad de tener doncellas a su servicio, de ser servido, de tener servidumbre, de ser una persona tratada muy bien, de ser tenido en alta estima, de no estar trabajando, de no tener las manos callosas, de no ser víctima del sol en el desierto. Era un hombre que dormía tranquilamente, comía, se vestía, se bañaba, era servido. No había ningún problema. No hubo un análisis para poder realizar un viaje o este viaje. No había. El problema no es tanto el viaje, el problema es hacia dónde va. El viaje para Moisés ahora es completamente sacado fuera de foco, es sacado de foco, es sacado del escenario normal. Este viaje es inventado, si se puede decir, y completamente fuera del escenario. Va al desierto, donde el hombre no tenía experiencia. Sus pies, que estaban acostumbrados a pisar alfombras preciosas, sus pies que eran delicados, que eran tratados, que eran cuidados por la servidumbre. Ahora esos pies no estaban pisando alfombras, estaban pisando arena y arena ardiente en el desierto. Su cabeza, su cuerpo no estaba expuesto al sol, ahora estaba en el desierto caminando, huyendo. Y no era porque él estaba contento. Yo no sé si Moisés estaba convencido que este era un plan de Dios, pero este otro viaje hacia lo desconocido, porque nunca en su vida este hombre había caminado por el desierto a expensas. Nunca en su vida había caminado por el desierto llevando de alguna manera provisiones justas, porque aquí ni siquiera llevaba provisión. No llevaba, dice la palabra, que al darse cuenta, al escuchar que Moisés se enteró, el faraón salió huyendo. Al darse cuenta Moisés que el faraón supo lo que había hecho, se fue huyendo. ¿Se llevó algo de comida? No lo sé. ¿Para cuántos días? Tampoco lo sé. Pero este viaje que Moisés estaba empezando parecía que no iba a terminar bien. Era un hombre que estaba prácticamente rendido ante el desierto, expuesto a la muerte. Pero llega a un cierto lugar de Madián, porque este viaje era un viaje sin objetivo humano, pero sí objetivo divino. Nadie agarra un bus, nadie agarra su carro diciendo, me voy a ir de viaje. ¿A dónde? No sé a dónde. Nunca va a llegar. Porque no sabe, no tiene un destino, no tiene una meta fijada, no hay un objetivo. Y como no tiene un objetivo, nunca va a llegar, porque no sabe dónde va. Moisés iba con la misma consigna. Iba caminando hacia lo desconocido. Pero llegó a un lugar llamado Madián. La historia bíblica nos cuenta que defendió a unas mujeres, la hija de Reuel, que eran acosadas por algunos pastores, las defendió. Y resulta que ahora la historia de Moisés va tomando otro rumbo. Le dan por esposa a la hija más grande. Y ahí está el escenario puesto para Moisés, con un viaje obligado. ¿Pero qué estaba pasando allí? El hombre no sabía de pastor, Moisés no sabía cuidar vacas, Moisés no sabía darle de comer a los cabritos, a las ovejas, a las vacas, a los camellos, a los caballos. Él no sabía. Pero algo tenía que hacer en el desierto para trabajar. Nunca había trabajado en su vida. Era un viaje así como que ¿para qué el Señor me trajo aquí? Puede decir uno. Si yo nunca he hecho esto. O sea, están denigrando mi estatus de vida. Están denigrando mi moral, mi emoción, mi integridad emocional la están denigrando. No sé si Moisés estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero es el segundo viaje que Moisés emprende obligadamente. Y allá está, 40 años en el desierto. Pero la historia no se termina allí. Porque en todo ese tiempo, el hombre se dedicó a cuidar ovejas, a cuidar rebaños, regresar a la casa donde vivía con su esposa, con olor a vaca, con olor a oveja, con olor a rebaño. Mientras en Egipto él era prácticamente de los que disfrutaba de las fragancias
de los aromas más exquisitos en Egipto. Pero ahora era olor a sudor. Ese viaje no lo tenía previsto. Fue un viaje obligado. No había para dónde. Cuidando a su familia. No, porque no tenía familia. No podemos hablar porque lo hizo como Elimelech. No. Sencillamente él se fue solo. Porque lo iban a matar. Entonces, estando en el desierto trabajando en la tierra de Madián, después de algún tiempo, el hombre tiene esa bendición y tiene la oportunidad de que Dios se le aparece. Ve una zarza que está ardiendo, y yo no sé cuántos días esa zarza pasó ardiendo, al punto que llamó la atención de Moisés. ¿Cuántos días vio que la zarza ardía, ardía y ardía y no se terminaba? Llamó la atención de ese hombre y dijo, ¿qué está pasando allí? ¿Cuántos días pasó viendo eso? No lo sé. Pero decidió ir a ver. Y lo que sucede aquí es algo maravilloso. Dios está llamando su atención y le dice, mira Moisés, quítate las sandalias, porque estás en un lugar, estás en terreno santo. Estás en un lugar donde está la presencia del Todopoderoso. Lo comisiona, usted sabe lo que pasa, habla de cómo voy a ir yo ante Faraón, y Dios le dice, tranquilo Moisés, porque los que intentaban matarte ya se murieron. O sea, Moisés ya se había establecido en el desierto, señores, 40 años. Él no quería saber nada de Egipto, ya su vida se había acomodado al desierto. Era un pastor de ovejas, era un hombre que había sido formado en las esferas más cómodas, si se puede llamar así, y que después lo rebajaron y lo denigraron al desierto, también es cierto. Pero Dios había determinado un viaje más y le dijo, te he comisionado para que vayas de regreso a Egipto, porque tú eres el indicado para sacar a mi pueblo de esclavitud. Otro viaje que Moisés no tenía en su presupuesto, señores. Otro viaje que Moisés no había considerado. Esto es importante. Otro viaje que Moisés no había organizado. Necesito yo pensar por un momento, ¿cómo me hubiera yo enfrentado a tal situación? Vengo huyendo de allá. Sí, pero ya pasaron 40 años. Esa gente ya se murió. Y tú eres la persona indicada para rescatar a mi pueblo. Bueno, escucha ahora. Ahora había que hablar con la familia. Porque todo esto uno se imagina, bueno, Moisés salió huyendo, pero no tenía que consultarle a su esposa. Ahora resulta que Dios se le aparece y le dice, tienes que ir a Egipto. ¿Y cómo es que ahora Moisés debe agarrar una vez más un viaje de regreso a Egipto? Resulta que ya no era una decisión muy personal. Ahora tenía que hablarlo con su esposa. ¿Qué es lo que estaba pasando por el corazón de Moisés en el momento, en el pensamiento de Moisés? Y resulta que Moisés toma la palabra que el Señor le da y le dice, bueno, Dios le dice, mira Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios le dice, mira, el clamor ha llegado delante de mí. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Moisés discutiendo todavía, pero yo llego allá, a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Y él dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Resulta, amados hermanos,
que lo que ahora Dios le está comisionando a Moisés es algo que tiene que realizar, pero es otro viaje que Moisés nunca pensó. Él no quería volver a Egipto. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Todo esto que uno lee, amado hermano, nos hace entender una sola cosa. Ahora Moisés tiene otro problema. Y oiga ese problema. ¿Cómo va y le dice a su esposa Séfora: me voy de regreso a Egipto? No. Todo lo que uno puede entender aquí es: la voluntad del Señor es perfecta. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Ve las condiciones diferentes? Porque ahora no es Moisés el que se decide solo. Ahora Moisés claramente lleva sobre su responsabilidad a su familia. Tomó, dice la palabra, Dios le envió a Moisés y tomó Moisés su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y caminó rumbo a Egipto. Ahora este viaje era más complicado, pero no tenía otra opción. Era obligado ir. Llega a Egipto, usted sabe todo lo que aconteció. Y hay otro viaje, por lo menos este viaje era de ida y vuelta. Ya había sido él enseñado y dicho: vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Señores, es interesante ver, por ejemplo, lo que sucede con Jesús. Que Jesús, antes de nacer, imagínese usted, María tuvo tantas complicaciones. Y cuando uno se da cuenta de lo que está sucediendo, también en el tiempo de Jesús, viene una orden. Y Herodes dice: maten a todos los niños de 2 años. Y Dios le habla a José y le dice: levántate, toma a tu esposa y al niño y váyanse a Egipto para salvar la vida del muchachito. Fueron a Egipto. Uno ve, por ejemplo, cuando Isaac dice que hubo hambre en la tierra y a Isaac se le ocurre moverse del lugar y Dios le dice: no desciendas a Egipto, quédate donde está porque yo te voy a bendecir. Hay viajes que son obligados, que no estaban contemplados hacerlos, pero hay que hacerlos. Es por la premura y por la necesidad. Toda la historia de Moisés va tomando forma aquí, y después que llega a Egipto y tiene todo ese cúmulo de plática, usted sabe el relato, al final, después de las 10 plagas, va a Egipto detrás de Israel cuando Israel sale de esclavitud. Ellos terminan muriéndose en el mar, ahogados. Pero ese era el propósito de Dios. Y Moisés va camino del desierto rumbo a la tierra prometida. A Moisés no se le dio una agenda de trabajo. Fue movido de forma obligada y los viajes que tuvo que hacer era porque Dios había determinado. Amado hermano, las cosas que vienen en la vida tienen un propósito divino, ciertamente, y es una palabra, una frase que se ha oído muchas veces, pero es la verdad. A veces no estamos cómodos con lo que sucede. A veces no nos parece en orden lo que nos está sucediendo. A veces sentimos que lo que nos está aconteciendo está desbaratando el propósito de Dios, porque nosotros en nuestra mente ya hicimos un supuesto propósito de Dios. Pero el verdadero propósito de Dios a lo mejor no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Por eso es importante entender los viajes que estamos haciendo, o en este caso los viajes que tuvo que hacer Moisés,
Sencillo, no eran viajes programados. Eran viajes que Dios había determinado de forma obligada para cumplir con un orden divino y el propósito para un pueblo completo. Repasando todo desde niño. Por eso es importante y me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros, los que ahora estamos oyendo esta enseñanza, fuimos sacados de nuestra tierra de donde nacimos y fuimos llevados a algún lugar, pequeños, sin saber que en ese lugar Dios nos iba a prosperar, nos iba a bendecir? Su servidor, por ejemplo, se vino de la provincia con un deseo grande de desarrollarse ministerialmente. Pero Dios sabe, quizá en ese lugar donde yo estaba, el ministerio no se iba a desarrollar. Y yo me vine el día que decidí irme del lugar donde estaba, no quería, porque yo sentía que a donde iba, que era aquí a la ciudad capital, las cosas no se iban a dar como yo esperaba y tenía miedo de que mi vida espiritual se atrofiara. Pero era un viaje obligado por asuntos de trabajo. Era un viaje necesario que 10 años antes, 5 años antes, 3 años antes, yo no lo había cuantificado y mucho menos proyectado, pero se tuvo que dar. Ahora uno ve, con razón Dios nos movió del lugar donde estábamos, porque el plan divino, perfecto y eterno se debía cumplir. ¿De dónde fue sacado usted? Porque si usted todavía está con la angustia, con la desesperación, con la desazón de que me vine de aquel lugar y pareciera que no ha fructificado el haberme movido, pensemos, fuimos obligados a veces. O sencillo, fue porque quisimos hacerlo. No podemos ver en estos 3 ejemplos que hemos estado desarrollando a un Elimelec, porque quise me fui. No, se fue porque era necesario, porque fue obligado a moverse. José, es que yo quise ir a Egipto. No, lo obligaron a que se fuera. Es más, lo mandaron, que querían matarlo. Vemos a Moisés, él no quería, él no tenía esos planes, pero lo pusieron en un barco y pequeño se fue a un viaje que él ni siquiera sabía. Pero estando en el palacio del faraón, creció y tampoco él organizó o planificó un viaje de retorno por el desierto a lo desconocido. Pero así fue la instrucción de Dios. Tuvo que regresar al desierto para que él supiera que era caminar en el desierto, porque aunque él no lo sabía, cuando el pueblo de Israel debía salir comandado por él, debía haber un líder que le guiara por el desierto. Y los que estaban esclavizados, los que estaban allí inmersos en el trabajo, los hombres que estaban sometidos bajo las grandes cargas de trabajo por Egipto, no conocían qué era caminar por el desierto. Y Dios se complace en hacer como Él quiere. ¿Por qué? Cualquiera hubiera dicho, Dios debe levantar a un caudillo, pero debe levantar un caudillo de los que han sufrido, de los esclavizados, de los que han llevado las cargas por años. No, a Dios le plujo que quien estaba en el palacio, sin las manos sucias, sin las manos callosas, con los pies bien limpios, con los pies bien estéticos, oloroso, un hombre cuidado, un hombre que comía bien, que se levantaba a las horas correctas, dormía muy bien, a él, dijo Dios, lo voy a usar para prepararlo en el desierto. Porque era un hombre que tenía su corazón sano. Los que vivían en esclavitud tenían un corazón herido y lastimado, y que quizá por el deseo de la venganza no iban a entender el llamado de Dios. Amados hermanos, hemos sido movidos muchas veces, hemos sido llevados muchas veces y no hemos entendido, pero ahora es tiempo de reflexionar. Fuimos movidos de forma obligatoria porque Dios quería cumplir en nosotros su propósito. Va camino del desierto el pueblo y llegan al monte Sinaí, donde adoran a Dios. Y usted sabe, más que adorar a Dios, lo que provocaron fue ira, porque hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Pero entonces Dios corrige al pueblo y Moisés pudo haber dicho, pero ¿para qué me trajiste? Y lo dijo en algunas ocasiones. ¿Para qué trajiste a tu pueblo para matarlo al desierto? ¿Qué van a decir las naciones? Ahora vemos la razón por la que un hombre fue formado primero en el palacio,
después en el desierto, un hombre que entendió cuál era ese mover y ese sufrimiento, un hombre que entendió que era tener un corazón de pastor. Moisés lo manifestó. Y un hombre que entendía claramente que los propósitos del Señor se cumplen. Y nunca lo hizo Moisés esperando un beneficio personal. Porque cuando ya están a la orilla del Jordán y del otro lado la tierra prometida, Dios le dice a Moisés: te vas a morir y no vas a cruzar del otro lado. Y Moisés dice: no hay problema, porque ya entendí cuál es el propósito que tú tuviste conmigo desde que nací. Satisfecho, me muero, dijo él. Bueno, y uno ve en la epístola a los Hebreos, él no se encantó con Canaán porque él buscaba lo eterno, porque a él le interesaba lo mayor, lo grande, lo perfecto, lo que viene de Dios. Viajes que no estaban planificados, fueron viajes obligados, fueron viajes que nos hicieron hacer, que nos obligaron a hacer, pero que cumplieron con el propósito divino. Yo le dejo esta palabra para que usted reaccione, para que usted considere y nos demos cuenta que Dios siempre, en su amor y su gracia, cumplirá en nosotros su propósito. ¿Fue usted obligado a viajar por alguna circunstancia? Ahora dése cuenta. Dé gracias a Dios, porque de forma obligada se vino a la ciudad o se fue a donde tuvo que irse y hoy lo tiene con bien Dios. Tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos, tiene casa, tiene trabajo, quizá tiene una empresa. Mucha gente se vino a raíz del conflicto armado interno en los años 80 del siglo pasado. Y no sabían, se vinieron sin saber a dónde, aguantaron hambre, pero hoy han formado una familia. Son viajes obligados, viajes que no estaban pensados hacerse, pero que Dios tuvo cuidado de ellos y hoy les hace entender: por esta razón te moví para acá. Oramos y le damos gracias al Señor por su palabra. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por este devocional. Gracias por tu instrucción. Gracias por movernos, por llevarnos y traernos. Tu palabra que quede en el corazón de aquellos que la atesoran, Señor. Muchas gracias te damos. Amén. Voz Evangélica de América, Radio BEA.